La iniciativa de Conectados surgió a través de una formación que hicimos juntas, en las que pensamos que sería una buena iniciativa el juntarnos psicogeriatría con adolescentes. Y a partir de ahí, buscando ideas, pues pensamos en realizar un taller de huerto y de nuevas tecnologías. Sí, en un inicio era una actividad que iba a ser comunitaria, pero al final decidimos que implementarlo primero mejor a nivel hospital y después, si funcionara, pues ya hacerlo más extrahospitalario. En un inicio dijimos de hacer 8 sesiones en este proyecto piloto. Las 4 primeras estaban enfocadas sobre todo a que los adolescentes enseñaran a los mayores a utilizar el móvil. La primera hicimos dinámicas de presentación para que se conocieran y establecieran un cierto vínculo, y luego pues fuimos evolucionando cada semana un poco más de dificultad en temas básicos del móvil, hasta acabar pues en búsquedas en internet o mandar WhatsApps, vídeos. Todo lo hacían por parejas de adolescente y de persona mayor. Sí, y luego las otras 4 se centraban más en la parte del huerto. Entonces, en este caso, sí que eran las personas mayores los que dirigían más las sesiones y los que daban los conocimientos a los adolescentes. Hacíamos un poco, revisábamos qué tipo de plantas podíamos plantar en nuestra ciudad, aquí en Sant Boi, cuáles eran las distancias que teníamos que dejar entre planta y planta, cuándo teníamos que regar. Hicimos también en una de las sesiones unos semilleros y vieron un poco también la profundidad, hicimos también unos ejercicios de mitos, y luego ya otro día, que ha sido justo hoy, hemos estado ya plantando en las mesas de cultivo que tenemos aquí en el hospital de día, y la última sesión, aparte de hacer como una reflexión final, haremos una receta. En principio la idea inicial era con los productos que teníamos en el huerto, pero en caso de que todavía no los podamos recoger, pues haremos con productos que podamos recoger en el futuro en el huerto. La idea principal era una mica que tots els col·lectius se sentissin útils i que pensin que poden ajudar a la resta. Llavors, els joves ajuden a ensenyar-los com funciona el mòbil, que d'això ells controlen bastant, i els avis els ajuden amb l'hort. Llavors, totes dues parts es senten com productives. Llavors, els nois, a l'hora d'ajudar, la veritat és que la resposta ha sigut molt bona. Els hem involucrat des del principi, dient quines activitats podien fer, quines no. Ells donaven idees de podríem fer això, podríem fer l'altre, podríem gravar un vídeo, podríem fer inclús un TikTok, que amb el tema de la protecció de dades és una mica més complicat, però la veritat és que sortien supercontents de les activitats, i ells mateixos, les valoracions que han fet, que hem passat després de cada dia, han sigut molt bones, i al sortir i al tornar deien, no? Doncs els donava molta tendresa, que els agradava molt estar amb els avis, sempre estan preguntant com podem anar, quan tornem, perquè els agrada molt. Llavors, ha sigut una activitat amb una resposta molt positiva. Lo primero les enseñamos a utilizar un poco el móvil y las aplicaciones y eso, y luego pues ellos nos enseñaron a plantar y el huerto. Hoy hemos aprendido a lo de plantar y eso, si era verdad o mentira, algunas palabras, y luego le he enseñado a buscar una canción o enviar una foto, emojis. Sí, ella me enseñó muchas cosas del móvil y bueno, que bien, que me gusta. El proyecto Conectados es una actividad intergeneracional, y como una actividad intergeneracional, uno de los beneficios que tiene es que al juntar 2 colectivos, no dos franjas de edad, podemos romper un poco el tema de los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, pues que no pueden aprender nada las personas mayores, o que están muy aburridas y están siempre tristes, o al revés, ¿no? Que los adolescentes pasan de todo, que no son empáticos, ¿no? Y es un poco lo que hemos trabajado, ¿no? Después les preguntábamos, y la verdad que cuando les preguntas, pues que son súper atentos, que son súper cariñosos, es lo que te dicen las personas mayores de los adolescentes. Y sobre todo, en concreto, con nuestro grupo, ¿no? Con el grupo de personas mayores, lo que hemos visto también es el tema de la motivación, ¿no? Muchas veces, cuando nos jubilamos, ¿no? Perdemos como nuestro rol principal, el de trabajador, y si no hemos explorado mucho el ocio, nos vemos de repente pues sentimientos de inutilidad, de que no aportamos nada a la sociedad, y este tipo de proyectos en el que ellos lideran y ven que pueden enseñar cosas a gente más joven, realmente tienen este sentimiento de mejor autoestima, mayor autoconcepto, ¿no? De sentirse útil todavía para la sociedad, que todavía pueden aportar un montón de cosas, y también pues eso, al final pues muchísimo mejor estado emocional. És interessant que la joventut li agafi una mica d'afició a l'agricultura, que és un ofici que s'està perdent molt aquí. I aquí tenim, sobretot a les marismes, tenim grans trossos de terra que es fa un cultiu preciós,
que es fan espàrrecs, es fan carxofa i es fa col i es fan siam. O sigui, horta baixa. Pues una experiencia fabulosa, porque todos estos niños, bueno, jovencitos, jovencitas, sois encantadores. También todo es una experiencia para todos, para ellos y para nosotros, somos mayores. Y yo la juventud me encanta. Y el Aarón es una pasada bueno, que yo enseguida tuve feeling con él. Lo encuentro tan cariñoso y tan... Le dices una cosa bonita y siempre te da las gracias. Es encantador, la verdad.